diccionario dice que no tienen originalidad por ser muy conocidas o usadas, que siempre se hablan, que siempre las estamos escuchando y que por ende pues como que cuando las vuelves a escuchar, pues como que pierden sentido, ¿no? Como que siempre las estamos escuchando. Pero por ejemplo, las palabras más usadas en el matrimonio. Cuando el esposo llega tarde después de trabajar y usa el mismo pretexto siempre. ¿Será una palabra trillada? Ándale, que le llegaron tarde. Esa puede ser una palabra trillada para la esposa. Porque quizás la primera vez, no, pues cuando recién están casados y la escucha la primera vez y puede decir, bueno, pues puede ser cierto, ¿no? Se le ponchó una llanta en el camino y llegó todo sucio. Llegó todo sucio y pues llegó al siguiente día, dice que se le ponchó una llanta. Llegó al siguiente día con un zapato nada más. Le atiné. Bueno, si algo le atiné, perdón, no fue mi intención. Yo no lo había escuchado, quizás fue palabra revelada, pero yo no sabía. Se los prometo, yo no sabía nada. Quizás la primera vez, hermanos, pueda ser creíble, ¿no? No, pues llegué tarde y se me ponchó la llanta. Está bien, la segunda vez pasó un mes quizás y bueno, se le volvió a ponchar la llanta. Y quizás el pastor, como dijo la semana pasada, que él decía pues de que compraba siempre gallitos y se le ponchaba la llanta. Pues si compras gallitos quizás, pero resulta que estás acomodado y que pues tienes para tener la suficiente economía para comprar llantas y te vuelves a ponchar según tú. ¿Creen que eso sea ya una palabra trillada, muy usada? O también la esposa, que no preparó la cena cuando el esposo va a llegar. O bien la comida. Es que los niños no me dejaron hacerla. Es que los niños y los niños se durmieron toda la tarde. Y los niños estuvieron bien quietos toda la tarde. Por ejemplo, nuestros sobrinos, Jadacita y Renatita. Si la pastora dijera que no hizo la cena porque Jadacita anduvo inquieta toda la tarde, jamás le creería el pastor. Porque Jadacita es quieta. Pero de lo contrario, si nuestra cuñada Gabriela dijera que Renatita no le dejó preparar la cena, obvio que le crees. Porque Renata es tremenda. Pero es igual. La primera, la segunda y la tercera vez, el esposo quizás la va a creer. La cuarta, la quinta, ya no. ¿Por qué? Porque siempre está escuchando lo mismo. Siempre están oyendo el mismo pretexto. O los jóvenes, cuando no van a la iglesia, cuando no vienen a la oración, ahí hay uno. O cuando no hacen la tarea o ponen de pretexto que están haciendo la tarea. Ok, primera vez se cree, segunda vez se cree, tercera vez se cree, cuarta vez. Oye, ya estás en vacaciones, ya estás en verano. ¿Y sigues haciendo tareas? Sin embargo, un día antes se quedaron despiertos hasta muy tarde viendo películas, viendo series, viendo las redes sociales o viendo cualquier otra cosa, menos poniendo una prioridad que es buscar la palabra de Dios. Vámonos a Isaías para poner un fundamento. Isaías 55. ¿La tenemos? 55:11, por favor. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá vacía. No volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. De esto estamos hablando hoy, de palabras, ¿sale? Pero queremos poner primero un fundamento. Ahora bien, hay palabras o hay consejos que vienen de nuestros padres que sí tienen sentido, que aunque se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, tienen un sentido. ¿Por qué? Porque el padre ya es padre, ya vivió, ya conoce, ya sabe. Y le da un consejo al chamaco, chamaco, te vas a caer. Y el chamaco juega y juega y juega en la cama, brinca y brinca y brinca y brinca y no se cae. Y si se cae, cae en la cama y está blandito. Y no hay problema. Pero de tanto va al cántaro el agua. Muy bien, ya se sabe en el dicho. Va a llegar un día en que ese chamaquillo va a ¿qué? Gerrarle a la cama y va a caer más o menos como medio metro y se va a dar un santo por razón. Pero ese chamaquito va a entender por la propia experiencia, por no haber escuchado una palabra que quizás le dijeron, le repitieron y le volvieron a repetir y le volvieron a repetir. ¿Y qué dijimos? Que las palabras repetidas y repetidas y repetidas pueden ser palabras trilladas. Pero hay palabras que tienen sentido. Ese consejo a ese niño lo hubiera librado de tener un chipotón en la cabeza. De tener un santo chipote en la cabeza. O por ejemplo, vas a reprobar. Vas a reprobar. Ya métete a estudiar. Y el chamaco quiere seguir jugando. Y se encierra en su cuarto y ¿qué es lo que hace? No agarra un libro, sino que agarra la televisión, el PlayStation y se pone a jugar. Y apenas va en primer semestre en el CETIS. Y le dijeron, vas a reprobar. No, en la secundaria nunca reprobé nada. ¿Y qué sorpresa se lleva? Que el chamaquito reprueba. ¿Pero por qué? Por querer nada más estar viendo sus cosas. Una palabra fuerte, pero que es un buen consejo que las madres o los padres dan a sus hijos. O los mismos amigos, puedes quedar embarazada. Aguas. Las relaciones fuera del matrimonio no son de Dios. ¿Es palabra trillada? Sí. Porque siempre la estamos oyendo. ¿Pero qué hace la muchachita? A mí nunca me ha pasado nada, a mí nunca me ha pasado nada. Y ni me va a pasar. Y espero que ni siquiera llegue a eso. O sea, que ni siquiera llegue a una relación fuera de matrimonio. Pero cuando pasa, qué lamentable es, ¿no? Pero porque la mentalidad del joven piensa que esa palabra no va a tener trascendencia. Que los actos que ellos hacen no van a tener trascendencia. ¿Y qué sucede después? Que 9 meses ya es una niña cuidando a otra niña. Por no hacer caso de una palabra que consideraron en su corazón y en su mente trillado. O bien, lo que muchos usan, ¿no? De ya viene el lobo, y Pepito decía que siempre venía el lobo y nunca llegaba el cochino lobo. Pero resulta que un día Pepito sí vio el lobo. Y aunque lo gritó, y lo gritó, y lo gritó, nadie le hizo caso. Porque alguien abusó de una palabra. Y al final el lobo sí vino y arrasó. Cuando nosotros escuchamos una palabra por primera vez,
Hace un ratito les decía, no es trillada. Cuando la escuchas por primera vez. Y hasta puede ser profunda. Y te puede impactar. Y hasta tiene sentido para tu vida. Cuando tú escuchas una palabra por primera vez, por ejemplo, la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra por primera vez, te enamoras. Y quieres comértela. Aquí. Y tienes hambre de conocer más la palabra de Dios y tienes hambre de comértela, de sentirla. El problema viene cuando nosotros nos hemos descuidado y nos hemos apartado de quien nos da el consejo. La palabra es escrita, dice la palabra de Dios, porque ella misma se defiende, ni siquiera nosotros mismos debemos defenderla. Y la misma palabra en sí es una palabra, ¿qué? Muerta. La misma palabra daña. La misma palabra, si te la habla alguien golpeado, te lastima. Pero cuando la palabra porque la palabra es inspirada por Dios, pero cuando alguien te la habla con la unción y con la presencia de Dios, es totalmente diferente. ¿A qué voy? Cuando tú llegas por primera vez a escuchar la palabra de Dios, yo les decía, te enamoras y te impacta y la recibes con todo el amor de tu corazón. Porque hay alguien que te la está revelando. Es el Espíritu Santo. Quien trae la palabra en nuestras vidas y la trae revelada. Y así te hable una vez y te hace llorar con la misma palabra. Y llegas al siguiente domingo y te habla la misma palabra y sigues chillando. Y no le hayas sentido. ¿Por qué chillo? ¿Por qué lloro cuando escucho la misma palabra? Porque no es la palabra por sí sola. Es quien habla la palabra a tu vida. Es quien revela la palabra a tu corazón y a tu espíritu. Porque Toño puede estar, hable y hable y hable. El pastor puede decirnos y hablarnos y darnos consejo y demás. Pero si el Espíritu Santo no es quien está revelando la palabra a tu vida y a mi vida, se convierten en palabras, ¿qué? Palabras trilladas, palabras repetitivas, que a la larga van perdiendo el sentido de ser en nuestro corazón y en nuestra vida. Es lamentable y triste quizás, pero es la verdad. El problema viene cuando tú y yo consideramos la palabra de Dios. Escúchame. Y eso es fuerte, porque incluso yo me incluyo. Cuando consideramos la palabra de Dios trillada. Porque al final de cuentas, ¿es qué? Palabra. Y perdemos el sentido de que es una palabra, pero no cualquier palabra. No es una palabra que yo les pueda dar o que mi esposa les pueda dar o que la misma hermana Rafaela pueda darnos. Porque puede ser un buen consejo para ti y para mí. Pero la palabra de Dios es totalmente diferente. Porque al final de cuentas, la palabra es la que va a romper y va a quebrantar. Porque más fuerte es la palabra que una espada, dice la Biblia. Es más fuerte. Y quieras o no, a palos, pero vas a entender. A garrotazos, pero vas a entender. Porque la palabra misma de Dios dice, hijo mío, pongo delante de ti lo bueno y lo malo, ¿qué vas a escoger? Eso puede ser una palabra trillada también, porque está ahí. Ay, cuántas veces lo he escuchado y cuántas veces lo he oído. Pero bien, escoge. Y al final pareciera que involuntariamente terminamos escogiendo lo malo porque nos apartamos.
y nos vamos por lo malo. Y empezamos a desechar la palabra de Dios. Vámonos a Isaías nuevamente, Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No regresará o no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. O sea, no hay de otra. Cumplirá. Como sea, pero va a cumplir. A las buenas o a las malas, la palabra de Dios es clara, cumplirá. O sea, la misma palabra se defiende. La misma palabra de Dios se defiende. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo podría preguntarles y decirles, hermanos, ¿alguna vez han puesto o pensado que nosotros podemos considerar la palabra de Dios como una palabra trillada? Ojo, porque podríamos decir, o cualquiera de nosotros decir aquí ahorita, no hombre, no. ¿A poco yo voy a considerar la palabra de Dios trillada? ¿No? Yo creo toda la palabra que de Dios. Todo lo que en ella yo lo creo. Y al final nos damos cuenta que no es así. Pero terminamos diciendo en nuestro corazón, por ejemplo, híjole, este está bueno. Cuando nosotros creemos en nuestro corazón que no consideramos la palabra de Dios como trillada, piensen en esto. Hoy vamos a hablar cuando llegue el pastor, bien contento, preparado con su prédica. Hoy vamos a hablar de las fiestas del Señor. El pensamiento de muchos en su corazón va a ser, ¿otra vez? Ya encontré a uno que sí piensa así, me sonrió. Ojo, porque las fiestas del Señor están ahí. ¿Pero otra vez va a hablar de eso? Eso es considerar la palabra de Dios como palabra trillada también. O bien, hermanos, tenemos que orar. Vamos a levantarnos a orar en la mañana. ¿Otra vez? ¿Orar? ¿Para qué? ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay que ir a orar para levantarnos? Hay que ir a orar para levantarnos, hay que ir a orar para levantarnos, hay que ir a orar para levantarnos. Y ahí vemos al pastor todos los días, vamos a levantarnos a orar, vamos a levantarnos a orar, vamos a levantarnos a orar. Pues que lo haga el pastor, él es el pastor y lo necesita más que yo. Ojo, quizás no lo hablamos, pero dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y quizás también pueda estar hasta nuestro pensamiento. Puse una observación ahí cuando yo era joven. Cuando íbamos a una iglesia anteriormente. ¿Qué hacen los jóvenes cuando empiezan a oír la misma palabra que ya han escuchado anteriormente? Ojo, me pongo de ejemplo. En aquel tiempo, cuando iba a empezar la prédica, cuando iba a empezar a escuchar la palabra de Dios, vámonos a la tienda.
Porque en aquel tiempo también administraba en la alabanza. Entonces lo clásico en los jóvenes era que pues vámonos a la tienda. En específico. Pero eso aplica para todos los jóvenes. Eso aplica para todos. O bien, hasta va a sonar a carreta, no lo tomen de esa manera. Vámonos al sonido. En aquel tiempo había una cabinita allá, donde estábamos antes, y pues alcanzaba a tapar todo. Pero el propósito de estar en el sonido pues era prácticamente echar relajo con el otro que estaba ahí y no recibir la palabra. Ojo, jóvenes, hay que ver cómo estamos. No sea que Dios, escuchen bien, no sea que Dios te ha estado hablando a ti y me ha estado hablando a mí y ha hecho que alguien repita y repita y repita y repita y vuelva a repetir la misma palabra. La palabra que nosotros siempre escuchamos, hermanos, arrepentámonos y volvámonos a Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa palabra? Muchas veces. Y la oímos un domingo y la oímos otro domingo y la oímos otro domingo y la oímos otro domingo. Bueno, pues el pastor que trae, pues, ¿por qué tanto predica? De arrepentimiento y volvámonos a Dios. Quizás sea que Dios esté hablando en un corazón en específico. A alguien en específico. Quizás sea a ti y sea a mí. Porque dice la misma palabra de Dios que no volverá, ¿qué? Vámonos a la Biblia. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. ¿Cuántos estamos recibiendo la palabra? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta ahí, no le vuelvas. Escuchen, toda la escritura, toda la palabra aquí, ¿es qué? ¿Inspirada por quién? Entonces, ¿qué merece? Respeto. Cuando se habla la palabra de Dios, la misma palabra, porque el mono que esté acaparado por quien la esté hablando, por ser la palabra de Dios, demanda respeto. Inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñarte a ti y para enseñarme a mí. Igual que el consejo, hijo, no hagas esto, hijo, no hagas aquello, hijo, ponte a estudiar. Para enseñarnos, día con día, para enseñarnos y para hablarnos, para redarguir. ¿Para qué es redarguir? Reprender. Para que en lo que está en lo profundo de tu corazón pueda ¿qué? Salir. Redarguye lo más profundo de tu corazón y trae a memoria todo aquello que tú tienes que traer para dejarlo delante de Dios y podamos ser limpias y podamos ser sanos. Para corregirte a ti y a mí, para corregir nuestros caminos, que muchas veces son más chuecos que las curvas de Arteaga. Pero en esos caminos andamos y necesitamos la palabra para corregirnos. ¿Para qué? Para instruirnos. ¿Qué es instruir? Ok, ya enderecé tus caminos, ahora te muestro por dónde tienes que ir. ¿Qué es lo que no tienes que hacer para que te vaya bien? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que te vaya bien?
pero escuchamos domingo con domingo la palabra de Dios, que las cosas que no debemos y que sí debemos hacer para que nos vaya mejor. Y cuando la escuchamos, dicen, ay, otra vez esa misma palabra. ¿Cuál es el propósito entonces de que tú y yo estemos aquí? Termina diciendo, ¿para instruir en qué? Dios es un Dios justo. Dios es un Dios santo. ¿Cuál es el plan y cuál es el propósito entonces de su palabra para nosotros? ¿Cuál es el propósito de que tú y yo estemos aquí? Palabras que pueden ser consideradas trilladas, pero que tienen profundidad y que tienen un buen propósito. Por ejemplo, las que les decía hace un minuto. Arrepentíos y convertíos. Eso es algo que jamás, nunca, escúchame bien, nunca de los nunca en ninguna iglesia debería de dejarse de predicar. Lejos de la prosperidad, de lo que Dios pueda proveerte, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás, ¿qué? Iba a decir, carajo, ¿es una grosería? ¿Aquí no? Iba a decir, carajo, pues arrepintámonos. Perdón por la mala palabra. Hoy me arrepiento. Pero eso es algo que nunca debería de dejarse de predicar. Nunca. Es el propósito y es el fin por el cual nuestro Señor Jesucristo vino aquí. Para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Que nos arrepintásemos de nuestros malos caminos. Pero cuando escuchamos a alguien que está predicando y que está hablando del arrepentimiento, ay, eso lo escuché cuando me convertí. Eso lo escuché hace mucho tiempo cuando me convertí. ¿Es necesario que me vuelva a arrepentir y a convertir? ¿Cuántas veces el pueblo de Dios pecó? Muchas veces. Muchísimas veces. Y era el pueblo de Dios. A veces decíamos, cuando nos ponemos a platicar con mi esposa, decíamos, oye, no manches, ¿cómo es que el pueblo de Dios viendo milagros, prodigios, maravillas, ver una nube en el cielo, ver una columna de fuego, ver el mar abrirse, verlo con sus propios ojos y aún así pedir un mugroso becerro para adorarlo? Y se tiene que volver a arrepentir. Y Dios termina diciéndole a Moisés, oye, ya bájate. Porque ese pueblo, porque ya no le llama a mi pueblo, ya le dice tu pueblo. Le dice a Moisés, porque ese tu pueblo ya está desenfrenado. ¿Y qué es lo que sucede cuando Moisés llega abajo? El pueblo era un desastre. Pero vuelve la misericordia de Dios. Aunque se los lleva cautivos un buen rato, Dios se vuelve a acordar del pueblo y a volver a tener misericordia. Dice la palabra de Dios en Salmos, ¿quién es el hombre para que tú tengas memoria y te acuerdes de mí? ¿Quién eres tú? Ponte a meditar tantito en esa palabra. ¿Quién eres tú? ¿El presidente de los Estados Unidos? ¿La nación más poderosa del mundo? ¿O el presidente de Rusia para que Dios se acuerde de ti y diga, voy a bendecir a este hombre para que bendiga a todo el mundo? No, dice la Biblia que se acuerda de uno.
de cada uno, de ti y de mí. Así como lo escuchas, escucha bien, porque quizás esta palabra es para ti y para mí, obviamente, pero Dios se acuerda de ti. Personalmente se acuerda de ti. Y también tiene memoria de cuando tú y yo llegamos a su presencia por primera vez. Y yo cuánto anhela el corazón de Dios que vuelvan esos tiempos en los cuales tú pasabas en su presencia. O cuánto anhela en su corazón que tú puedas recibir nuevamente la palabra como la recibíamos anteriormente. Que aunque parece trillado, son palabras de vida. Y palabras de vida eterna, dice su palabra. En sí misma ella se defiende. Pero habemos ya unos bastante viejos en el evangelio. ¿Y qué hemos hecho? No mucho. Y no mucho me refiero a quizás nada. Pero el arrepentidos y convertidos es algo que debe de estar siempre en nuestro corazón. Es una palabra de consejo, no de Toño, no de Cindy, no de la hermana Rafaela, no de los pastores, no de ningún hermano. Es palabra viva de Dios. Y así como el pueblo se desenfrenaba, pero también venía misericordia, así también hay misericordia para ti y para mí. Siempre y cuando nosotros nos volvamos a escuchar, escúchame bien, a escuchar su palabra, a escuchar las palabras de Dios, a escuchar la palabra revelada. ¿Alguien se acuerda? Quizás voy a hablar de tiempo atrás en la vida de cada uno de ustedes, incluso en mi vida. Cuando venía una palabra nueva que no conocíamos o que no la habíamos escuchado, nos impactaba. Por ejemplo, un día yo le decía a mi esposa, cuando el pastor Rafael habló una palabra, yo le decía, nunca la había escuchado y me impactó. Que decía que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que revela la misma palabra a tu corazón. Y yo me quedé paso. De verdad que me impactó. Era una palabra nueva que yo no había escuchado y que quizás había leído. Y ahí está la diferencia. Que en ocasiones nosotros leemos la palabra y leemos una cosa y leemos otra y leemos otra. Pero hay una palabra que quizás tú vas leyendo y de momento resalta. No sé si a alguien le ha sucedido. Que estás leyendo la Biblia, o estás escuchando una palabra y dentro de todo ese conjunto de palabras, de enseñanza, de lectura, resalta una frase. Ojo, porque puede ser el Espíritu de Dios hablando a tu vida. Que quizás ya la escuchaste muchas veces, muchos años atrás. Pero en ese momento cobra un significado para ti y para mí. Resalta entre todo lo que se está hablando y todo lo que se está leyendo. ¿A alguien le ha sucedido? Quizás sea el Espíritu Santo quien te está hablando. Ahora bien, ¿qué hiciste con eso que te habló? ¿Le prestaste atención o no? Anoté algo también ahí que habla del diezmo. ¿Cuántas veces hemos escuchado del diezmo?
muchas veces. Desde que tengo memoria en la vida cristiana, desde que tengo memoria, desde que me convertí, he escuchado del diezmo. Y ojo, hoy no es el diezmo, no creo que voy a hablar del diezmo. Pero lo quiero poner como ejemplo porque muchas veces nosotros escuchamos esa palabra y ¿qué dice en nuestro corazón? El hermano ya quiere dinero. Muchos pensamos eso en nuestro corazón cuando escuchamos eso. Y quizás podemos decir, no, yo no. Examinémonos a nosotros mismos y veamos si la palabra que nosotros estamos escuchando la consideramos trillada. El diezmo tiene un gran poder que muchos de nosotros hemos querido ignorar. Pero es algo que trasciende más allá de una simple palabra. Porque incluso la misma palabra dice, pruébame. ¿En qué otra palabra dice pruébame? No dice. En lo que Dios sabía que te iba a calar a ti y a mí, está diciendo, pruébame y ve, si no, yo. Pruébame. Es la única palabra en la Biblia que hasta hoy yo he leído, no sé si alguien más ha leído, que dice pruébame. Pruébame en esto. Y muchos solamente nos hemos quedado con la palabra de traigan los diezmos al alfolí y las ofrendas también. Y hasta ahí hemos querido agarrar. Pero no termina ahí. El Señor no se queda con nada. Escúchame, no dice que no se queda con nada. Porque sí es algo que nos pide, sí es algo que nos demanda, sí es algo que debemos hacer, pero no hay otra palabra en la Biblia que diga pruébame. Pruébame. ¿Cuántos hemos probado? Yo ya probé. Y Dios nos ha bendecido y Dios nos ha prosperado. Y aunque a veces hay dificultades, dice la palabra de Dios que en la debilidad del hombre, Él se glorifica. Cuando eres débil, dice la Biblia que entonces eres fuerte. Porque entonces Dios es el que se está manifestando a tu vida y a mi vida. La verdad es que yo admiro a las personas que viven al día. Por ejemplo, mis suegros son taxistas. Y eso es vivir al día. Ok, mi suegro, dice mi suegro que mi suegra no, pero que él sí. Bueno, es cabeza de casa y pues ellos se dedican a los taxis. Un día puede ir de maravilla. Un día puede ir muy bien. Ya saqué 500, no, pues pongo mis 50 pesos a guardarlos, ¿no? Para el siguiente día. Para el fin de semana poder dar nuestro diezmo. Pero resulta que el siguiente día no sale ni para reponer la gasolina. Porque aunque el taxi ande para arriba y para abajo, quizás no agarre clientes y el taxi sigue comiendo gasolina. Y resulta que al final del día no hubo ni siquiera para reponer la gasolina. ¿Cómo vas a salir al siguiente día? Ojo, ahí es donde Dios tendrá que actuar. Porque nosotros hacemos lo que es posible. Lo natural
Eso lo debemos hacer tú y yo. Trabajar, eso es lo natural que debes hacer tú y debo hacer yo. Lo difícil, abrir el mar, poner una columna de fuego, poner una nube sobre tu cabeza, incluso darte de comer sin que tengas nada en tu alacena, eso le corresponde a Dios. Eso le corresponde a Él, definitivo. Esforzarte, poner más de ti, hacer más contigo, levantarte día con día, hablar la palabra, decir y hacer, eso te corresponde a ti y me corresponde a mí. Dios no aconseja y dice, esfuérzate y sé valiente. Que el resto lo hago yo. No son tuyas. Las guerras no son tuyas, las batallas son mías. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice Dios de sí mismo. Dios echa la bronca con todo lo demás. Habíamos estado leyendo el libro de Daniel. Y dice la Biblia que Daniel oraba todos los días. Y cuando llegó el ángel le dijo, hijos, imagínense la escena, ¿no? Llega todo cansado el ángel delante de Daniel y le dice, ¿sabes qué? Ya venía, desde que te propusiste en tu corazón orar, Dios te escuchó y me mandó para darte respuesta. ¿Pero qué? El príncipe de Persia se me opuso. Y tuvo que venir Miguel. Tuvo que venir Miguel para echarme la mano y pelear contra aquel. Y así es que yo pude llegar delante de ti para darte respuesta. Las guerras en lo espiritual. Otro ejemplo. Un hombre ve que delante de sí vienen muchos carros, viene un gran ejército, viene delante de sí la muerte para ellos. Pero alguien más se pone y dice, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea que los que están con nosotros son más que los que están en el mundo. Y ese mismo Dios, escúchame bien, escúchenlo bien, ese mismo Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por la eternidad. Así es que es ese mismo Dios que te defiende a ti y me defiende a mí. Y esas batallas que tú y yo no podemos vencer, escúchame bien, esas, las picudas, las machinas, esas le corresponden a Él. A Él. Y dice la palabra de Dios que sobre de esas cosas ya nos dio ¿qué? La victoria. Porque ni siquiera tú y yo tenemos que pelearlas. Lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Orar. Acercarnos a Dios. Buscar de Dios. Entender su palabra, escuchar su palabra. Porque esas guerras ya están vencidas. ¿Por qué creen ustedes que dice que esas palabras, que esas batallas ya están vencidas? No es que estén ganadas de ya. O sea, no es que estén ya vencidas así, ¿no? Son batallas que se tienen que llevar a cabo.
Son batallas que se tienen que llevar a cabo. Pero son batallas que están 100%, escúchame bien, 100% ganadas. ¿Va a venir más batallas más adelante? Sí. Porque en esta vida vamos a tener, ¿qué? Aflicción en este mundo. Pero ten por seguro que la batalla que estemos luchando y que estemos peleando, si dejamos que Dios las pelee por nosotros, ya están ganadas. ¿Que va a venir opresión a tu vida? Seguro. ¿Que va a venir desánimo a tu corazón? Te lo apuesto. Que va a venir. Pero lo realmente duro, lo realmente pesado, donde se pelean, donde salen las chispas por los golpes que se están dando, es en lo espiritual. Y esas batallas le corresponden a tu Dios y a mi Dios. Y esa es una palabra que nosotros debemos de considerar siempre. Palabras profundas que debemos guardar en nuestro corazón. Vámonos a Isaías 55. Isaías 55, 6. 55 del 6 al 8. Dice, buscad a Jehová mientras pueda hacer ¿qué? Llamadle en tantos que ¿qué? El 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase ¿a quién? El cual tendrá misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? ¿Qué sigue después? Porque mis pensamientos, escúchalo bien, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. ¿Dijo quién? Vuélvelo al primer pasaje, al 6, por favor. Buscad a Jehová, dice su palabra. Su misma palabra nos lo advierte. Búscame. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Dice la Biblia, y no es para asustar a nadie, que va a llegar el día, y va a llegar, en que tú y yo queremos buscar, queremos acercarnos a Dios, pero ya va a ser un poquito tarde. Porque si la palabra de Dios dice que le buscamos mientras pueda ser hallado, entonces denota que va a llegar un tiempo en el cual tú y yo vamos a tener la necesidad de Dios, y dice su palabra que no lo vas a encontrar. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado esta palabra? Muchas veces. O al menos yo la he escuchado muchas veces. Pero no la meditamos. Llámale mientras que está. Mientras está cerca. Mientras está cerca de ti, mientras está cerca de mí. Pasaje que sigue, Lalo, por favor. Aquí es un poquito de lo que les decía hace un momento, que no debemos de dejar de predicar, arrepentíos y convertidos. Dice la Biblia, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus ¿qué? Que de continuo van a hacer el mal. Y vuélvanse ¿a quién? Es una palabra que está escrita y que muchas veces lo hemos escuchado. Esas son las palabras que tienen trascendencia, y aunque están en la Biblia y las escuchamos, debe
de hacer callo en nuestro corazón. ¿Somos propensos a pecar y a fallarle a Dios? Sí. Pero de entrada dice que dejemos, ¿qué? Nuestros caminos. ¿Que te puedes tropezar? Sí. Pero depende de ti y depende de mí si te quedas tirado. O nos levantamos, nos sacudimos y vamos por lo que sigue. Qué padre sería que todos nosotros pudiésemos decir como Pablo: ya caminé. Acabé en paz. ¿Fallé? Fallé. David, que dice que tenía el corazón conforme el corazón de Dios, falló. Tú y yo no podemos fallar, claro que podemos fallar. Y lo hacemos diario. Pero debemos aprender a dejar nuestros caminos. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Y aquí lo pongo un poquito, por ejemplo, de los padres a los hijos. El hijo, 5 años, 3 años, 9 años. A los 9 años se sienten expertos, que no les va a pasar absolutamente nada, que pueden jugar con un cuchillo y no les pasa nada. Y aunque el papá les diga, te vas a cortar, dame eso que te vas a cortar. El papá sabe el riesgo de tener un cuchillo en la mano, de que el chamaquito se pueda cortar. Porque el pensamiento del que ya está grande no es igual que el que está chiquillo. Tiene razón, pero el niño no lo sabe. Y así muchas veces tú y yo nos vemos delante de Dios. Creemos que lo sabemos todo, pero en realidad no sabemos nada. O qué tan grande es tu memoria, o qué tan grande es tu pensamiento, qué tan grande es tu mente. Escúchalo bien. O tu mismo tamaño contra un universo. Ponte tú como persona, Toño, e imagínate en el universo. ¿Qué tamaño tienes? No eres nada. Y quién sabe si eres ese punto. Porque incluso hay cosas más pequeñas que no ves en tu misma piel y que tienen vida. Pero nos queremos creer que somos más inteligentes que Dios, que podemos resolver las cosas por nosotros mismos, cuando no es así. Nosotros debemos aprender a escuchar la palabra de Dios. Necesitamos buscarle mientras pueda ser hallado. Y necesitamos arrepentirnos y convertirnos de nuestros malos caminos. Y necesitamos volver a guardar en nuestro corazón esas palabras que tú y yo creíamos que son trilladas y que no tienen ningún sentido para ti y para mí. Porque la palabra de Dios no es una palabra trillada. Dice la Biblia que las edades y los tiempos pasarán, pero su palabra, escúchame bien, su palabra jamás. No pongamos en poco la palabra de Dios.
No consideremos la palabra de Dios trillada. Porque aunque es repetitiva, tiene un sentido. Y ese sentido es darte vida a ti y darte vida a mí. Y darme vida a mí. Entonces, tiene un gran propósito. Y bendito Dios que la misma palabra dice que no volverá vacía a Él, sino que va a cumplir el propósito. A su debido tiempo, pero lo va a cumplir. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Vamos a orar en esta noche.